Lectura del capítulo 4, por Giuseppe Di Stefano. Los libros de caballerías, una vez devorado el maduro hidalgo manchego, han dado a luz un brioso caballero novel. La flamante criatura acomete la tarea de dar testimonio de su identidad, adquiriendo y exhibiendo los atributos de forma y de conducta pertinentes, armas, cabalgadura, nombre y dama, y la misión de reparar agravios, sinrazones, abusos. La investidura caballeresca es preludio a la acción. En este capítulo, Don Quijote da felicísimo y alto principio a sus caballerías, al cumplir con el deber primordial de su estado, como desfacedor de agravios y sinrazones. Evita el sin culpa mozo Andrés que el látigo de un enfurecido dueño siga lastimando sus carnes. Alcanzada de Juan Aldudo, a ley de caballería, la promesa de la incolumidad y del salario para Andrés, Don Quijote ha rematado según la norma una empresa estrenada según la norma, el lamento del menesteroso en un bosque espeso. En el expediente del caballero ha entrado el primer título de mérito. El émulo de los héroes andantes es protagonista de la acción prototípica, y el libro que contará su historia se asegura un topos básico. Seguirán los demás: la encrucijada, el paso honroso, la princesa raptada, y el duelo con el raptor, la lucha con los gigantes, el bálsamo, la isla, etc. Los lugares comunes de las caballerías se agolpan para entrar a componer la nueva biografía, pero con una originalidad imprevista e incómoda. Los gigantes son molinos de viento, el raptor es un espadachín vizcaíno que acompaña a su dueña, o sea, a la princesa raptada. El paso honroso corta el camino a unos vulgares mercaderes. Esta última aventura concluye con la caída de Don Quijote apaleado por un mozo en primera parte, capítulo 4, estrenado con el ascenso del caballero que libraba de una paliza a un mozo. En esa aventura, además, se adelantan motivos del retrato paródico de Dulcinea, primera parte, capítulo 31. Retrato que allí se inserta en la grandiosa exhibición que Don Quijote hace de aquel acto de fe que aquí pretende imponer a los prosaicos comerciantes. Para saber que también la empresa de Andrés ha sido malograda, nuestro héroe deberá esperar que el narrador prepare al descubrimiento de la verdad el escenario más mortificante, cuando resulte más humilladora la desilusión. Será en primera parte, capítulo 31. Don Quijote ha accedido a socorrer a la princesa Micomicona, desposeída de su estado por un gigante, y se dispone, eufórico, a vivir ese lance máximo del universo de las caballerías. Viene de una gratificadora penitencia de amor, y está pendiente de la infame, no para él, relación de Sancho sobre la falsa visita de Dulcinea. En ese momento vuelve a aparecer Andrés, el que Don Quijote invoca, frente a Micomicona y sus ministros, como testigo de su primer triunfo en favor de un agraviado. Acaba revelando al pretendido salvador y candidato a una nueva salvación y a la menesterosa princesa, el fracaso de aquella intervención del caballero andante. No le salvó, sino que acrecentó su daño, tanto que es preferible no cruzarse en la vida con perecido auxiliador. El lector se había enterado de esta conclusión ya en este mismo capítulo, y si era perspicaz, había captado, incluso en el nombre del mozo, sugerencias para agregar a la evidente villanía de Juan Alduno la algo menos paladina picardía de Andrés. De ambas resultaba una doble frustración para el hidalgo caballero. Era inevitable que el que ayer recibió la orden de caballería, de manos de un ventero bellaco y proyectando imágenes de castillos y damas donde no había más que venda y rameras, revistiera al día siguiente con el mito del mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad, un episodio más bien vulgar, regalando fideísticamente patentes de inocencia a un pillo y de caballería a un villano. Don Quijote estrena así su misión, como juez y como padre virtual, pero sin la imparcialidad bien formada del uno ni la severidad sagaz del otro. En cuanto a la figura de la autoridad, la matriz que le rige le destina al fracaso, y el narrador define así la marcha de su programa de inversiones, parodia y escarnio, confiando a los episodios en sí efectos de risa y a la estrategia de enlaces, analogías,
pensemos en la aventura de los forzados, yuxtaposiciones y retornos los más sutiles efectos de sonrisa, cuando no de reflexión, sobre el tema de fondo. La regresión onírica ridiculiza al individuo y perjudica a la comunidad al entorpecer la lectura de sus signos, que son inevitablemente los solos reales, aunque no sean siempre ejemplares. Pero esa regresión es fuente, a veces, de emociones intensas, si bien falaces, como manifiesta el primer impulso de gratitud sincera que el niño Andrés vuelca sobre su dudoso defensor al comienzo del reencuentro. Renunciar a la ambigüedad no era virtud propia de nuestro narrador, afortunadamente.